Hola amigos, soy Sergio Oliveira, me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy quiero hablar de uno de los mitos más arraigados en la cultura de los autos. Se refiere a dónde ponemos dos llantas nuevas en un coche, adelante o atrás. Claro, lo ideal es que si nuestro coche necesita un cambio de neumáticos, cambies los cuatro, ¿no? Eso es siempre lo mejor. También lo ideal es que tú hagas la rotación de llantas como se debe. Tradicionalmente, o más bien en la época antigua, cuando las llantas eran diagonales y no transversales, había un cambio del delantero derecho iba atrás, el de atrás adelante, el del delantero izquierdo. Ahora no, ahora como tiene que caminar siempre en la misma dirección y eso van los de adelante para atrás y viceversa, ¿no? Y eso ayuda a que el desgaste sea más balanceado. ¿Cuándo es que debemos cambiar las llantas de los coches? Basta con que midamos el dibujo, la profundidad del dibujo de la llanta. Si es menos de 4 milímetros, cámbialo. Hasta 3 milímetros puedes aguantar, menos de 3 ya es muy arriesgado. Eso está hablando de manera generalizada, porque hay llantas de algunos coches más caros y muy especiales, aplicará menos de 0,5% de la población, que tienen perfiles muy bajitos ya y que el dibujo original ya es inferior a eso. Esos son excepciones. La gran mayoría de nosotros necesitamos tener llantas con más dibujo. ¿Por qué las llantas tienen dibujo? Sobre todo para pasar por el agua, ¿no? Si no lloviera, si las pistas fueran impecables, si no hubiera baches ni nada que deslizarse, podríamos usar llantas lisas porque habría más fricción entre el neumático y la pista. O sea, por eso las carreras se usan llantas lisas, ¿no? ¿Ves la Fórmula 1? Ahora en México está de moda porque recién pasa. Las llantas son lisas para que haya una mayor superficie de agarre entre el coche y el piso, ¿no? Pero cuando llueve, la misma Fórmula 1 baja y pone llantas con dibujo para que el agua pase ahí y el coche no esté patinando sobre ella, ¿no? Entonces ya vimos la importancia de mantener un buen dibujo y cuándo se hace. Pero ahora, ¿dónde se pone? El abuelito de todos nos dijo que las mejores llantas van adelante, pero el abuelito está mal. Las mejores llantas van atrás. Y hay mucha gente que cree, que cuando escucha eso, y me ha pasado en mis casi 20 años que tengo dedicándome a eso de los coches, la gente escucha eso y dice, ese hombre está loco. Ya, claro que van adelante. Si mi abuelito era el mero bueno y mi papá también me decía que van adelante, pues van adelante. Allá tú. Ojalá y no esté yo cerca si esté trayendo una llanta trasera. Ahora, ¿por qué van adelante? Perdón, ¿por qué deben ir atrás y no adelante? Miren, el eje más complicado de corregir, ¿a qué me refiero con corregir? Si el coche empieza a patinar del eje trasero, eso va a ser mucho más difícil de corregir que si empieza a patinar del eje delantero. La gran mayoría de los coches está diseñada, sobre todo los más modernos, está diseñada para que tenga subviraje. ¿Qué es el subviraje? Es cuando entras a una curva y el coche se quiere pasar de largo. O sea, no hace la curva sola, entonces se va de frente, el coche empieza a patinar y se va, está la curva digamos aquí y tu coche empieza a salir así. Eso es subviraje. Cuando es al revés, cuando el coche hace más la curva de lo que debería, y las llantas vienen para acá y la trasera empieza a patinar, eso es sobreviraje. Es más fácil controlar el subviraje que el sobreviraje, porque el eje trasero es difícil de controlar. El eje trasero implica una maniobra poco conocida y poco practicada por la mayoría de la gente, que es contravolantear. ¿Qué es eso? Si vas en una curva hacia la derecha, giras hacia la derecha, y si se te va la cola, lo que tienes que hacer es girar el volante hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque ahí restas el movimiento del coche hacia afuera, intentas tú poner hacia acá y de alguna manera equilibras
para que el auto siga la trayectoria ideal. Pero no es solo, ahí voy a poner todo para acá, no, eso se hace con una cierta medida. Y si el coche es de tracción trasera, además lo tienes que hacer acelerando para que la tracción se mantenga. Pero si el coche se va de frente, lo que tienes que hacer es una maniobra mucho más natural, es lo que el instinto nos dicta. Quitas el pie del acelerador y pisas el freno. Entonces con eso transfieres el peso hacia donde se está perdiendo adherencia, es decir, hacia el eje delantero. Y ahí, en el eje delantero, tú tienes la ayuda de la dirección. La dirección te puede ayudar, obvio, a llevar un coche de un lado a otro, a menos que ella vengas patinando, a menos que el coche no tenga ABS, que las llantas estén detenidas absolutamente. Entonces ahí vas a seguir patinando hasta que se te acabe el camino o chocas, ¿no? Pero el motivo básico que necesito que entiendan, y créanme, es por su seguridad y por la seguridad de las personas que viajan con ustedes y de los demás que tienen la mala suerte o la buena suerte, si eres buen conductor, de estar a un lado tuyo cuando pase una situación de emergencia. Las buenas llantas, si solo vas a poner 2, esas van atrás. No importa si el auto es tracción delantera o tracción trasera, no importa si el auto es nuevo o viejo, no importa si tiene tracción a las 4 ruedas, no tiene nada que ver con el tema de la rotación de llantas. ¿Eso no me afecta la rotación? No. Si vas a poner solo 2 llantas, esas van atrás. Ahí estamos pasando videos que demuestran eso. O sea, son videos que en la mayoría de los casos se hacen en piso mojado, que es donde menos adherencia tiene. Hay gente que, apenas puedo creer en el raciocinio, pero hay gente que dice, pero en el seco es diferente. No puedo entender por qué en el seco sería diferente. O sea, en la peor circunstancia funciona, en la mejor no. En el seco todavía más. A mí ya me pasó, ¿no? Yo iba con un Altima de Guadalajara a la Ciudad de México. Tengo que confesar, no lo digan en ningún federal, se lo conocen. Venía como a 190 kilómetros por hora y me tronó, del verbo tronar de inmediato, la llanta delantera derecha. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Absolutamente nada me pasó. ¿Por qué? Porque el coche tiene control de estabilidad, tiene control de tracción y yo tenía los volantes en la mano. Sentí el jalón hacia la derecha, lo corrijo tantito, lo detengo, obviamente voy bajando la velocidad hasta detenerme y listo, cambié la llanta y seguí mi camino. Eso es lo que pasa si truena la llanta delantera. Hay mucha gente que se muere de miedo. Es que si truena la llanta delantera vas a volcarte y vas a ir adelante capotando. No es cierto. Eso no es cierto. La mayor probabilidad que tienes de empezar a volcarse es si el eje trasero quiere rebasar el delantero. Ahí sí estás en problemas. Por eso las mejores llantas siempre van atrás. Consulten a quien quieran, pero a quien quieran y en lo que sepan que pueden consultar con confianza. A los fabricantes de neumáticos, a los fabricantes de autos. No vayan al que arregla la llantera de la esquina a preguntar, oye, ¿y a dónde pongo mi llanta nueva, adelante o atrás? Él sabe reparar llantas, no necesariamente conoce la física de movimiento de los autos. Consulten en YouTube, vean aquí, me están viendo en internet, abran otra ventana, vean YouTube y busquen dónde se ponen las mejores llantas, siempre en el eje trasero. Créanme, háganme caso, es por su seguridad. Muchas gracias. Eduardo, tú sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando lanzamientos, etcétera, pero en usados, ¿dónde podemos encontrar usados? Una página buenísima, vendebien.com. Ahí pueden checar los autos usados. Tiene una comparativa de precios donde tú pones, por ejemplo, oye, quiero comprar este Versa y te dice si ese carro usado, si está más caro o más barato conforme la base de datos. Tiene un algoritmo ahí que te dice, pues este carro está más barato o está más caro. Que el promedio de cada vehículo. Está padre, me gustó la idea. Vendebien.com. Va. Okay.